estamos acercándonos al gran final. Una pequeña anotación. Yo llegué a Oviedo hace 8 años, ahora en enero, y en marzo ya conocí a Jimena y en esa época yo no entendía mucho de poesía, tampoco entiendo mucho ahora. Pero mi mujer siempre fue una enamorada de la poesía en general y me pasó esa cosa de leer y vivir un poco esa emoción y tal. Y lee muy bien, ¿eh? Lee muy bien, eso es fantástico. Y siempre está diciendo, qué mal leíste, qué mal leíste. Y escuché en la radio y dije, qué mal leí, por favor. Pero la poesía en realidad es más difícil, ¿no? Yo creo que ver una novela, por ejemplo, en el aspecto de es menos accesible. Pero una vez que accedes, tiene más recompensas, ¿no? Por eso la gente que no lee poesía, bueno, que es insistir un poquito, que vale la pena. Nos rodeamos de gente que controla para que nos vayan contagiando esta pasión, ¿no? Y que las palabras puedan llegar a nosotros de una forma más intensa. Muy bien, pasamos de la palabra a la música. ¿Ok? Otra expresión. A ver, historia de Moisés ahora. Laura, la pareja, mujer de Moisés, cuando viven juntos ya llaman mujer, ya. No sois casados, ¿no? En breve. En breve. Ya os pasamos el número de cuenta. Bueno, Laura vino a hacer yoga aquí y yo le pregunté, y ella vivía en Madrid, y era muy madrileña y tal, y cada cosa de eventos, cultura, teatro, cine, me contaba, y pues, ¿y por qué viniste para Asturias? Y ella, por amor. Dijo, por amor. Y yo, ¿cómo digo? Ya está. Y después me contó que Moisés tocaba, ¿eh? Y un día le invité y tuvimos aquí, no sé si alguien estuvo en esa meditación que hicimos aquí hace un año y pico, ¿estuviste, no? En que Moisés tocaba aquí el instrumento que nos vaya a presentar él, no tocaba la guitarra, tocaba el instrumento que nos vaya a presentar él. Y que, bueno, nos conocimos en ese día y ahora tuvimos aquí nuestro segundo encuentro. Moisés es profesor de guitarra en el conservatorio, aquí de Oviedo. Y al contrario de muchos músicos no tiene casi nada en internet. Ya le reñí. Bueno, tiene otra forma de expresar, ¿no? Las redes no, tampoco. Y yo quería poner por ahí músicas de él, pero no había poco. Por eso vamos a escuchar, que es todavía mejor. ¿Ok? Otra cosa. Cuando buscaba en internet de Moisés cosas sobre él, descubrí que había un artículo también de Nueva España sobre los Andes, la música andina, que es una de sus pasiones. ¿Okay? Le gustan mucho esos sonidos de esa zona del planeta y que uno de los instrumentos de ahí viene. Pero os va a explicar él, ¿vale? Gracias. Voy a sacar los limones para hacer el zumo. Muchas gracias a Nuno por volver a invitarme a tocar aquí. Un sitio que suena muy bien, que está muy vacío. Es una... yo intento pensar a ver qué os cuento que os pueda interesar, ¿no? Yo creo que intentaré no hablar mucho y pasar casi todo el rato tocando, ¿no? De todas maneras, quería añadir a lo que ya se dijo de la introspección, que es indispensable para la interpretación y sobre todo para la creación musical, ¿no? Quería añadir también el punto de la magia, que no salió la palabra, ¿no? Bueno, es una manera de llamar las cosas, ¿no? Hay una especie de magia en la música que tampoco sé explicar, ¿no? Entonces muchas veces un simple sonido, y no el sonido en sí, sino el hecho de que alguien lo esté escuchando,
le da a ese sonido una cierta relevancia, ¿no? Luego también la capacidad de escuchar el que está hablando, la capacidad de estar escuchando lo que uno dice puede ayudarle a completar la idea. Incluso puede surgir una idea. Eso pasa también cuando uno desarrolla la suficiente habilidad como para poder manejar medianamente un instrumento. No hace falta que sea muy complejo lo que uno tiene que hacer. Si uno sabe manejar un poquito un instrumento y es capaz de escuchar lo que ese instrumento le entrega, puede hacer una especie de feedback. No sé si me explico. Ahí es donde encuentro yo la magia. O sea, yo simplemente puedo hacer... Y bueno, esto es una cosa que se produce, ¿no? Esto es una cosa que alguien compuso. Yo no estaba muy seguro de que iba a tocar esto. Lo primero que empecé tocando no era esto. Se convirtió en otra cosa. Luego, de repente, puede cambiar. Ahora me gustaría tocaros algo que, partiendo de aquí, se me ocurrió hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, a lo mejor 20 años, por ahí, ¿no? Esto acaba aquí, ¿lo veis, no? Uno se tiene que tirar muchas horas tocando. Se tiene uno que divertir. Aparece otra cosa que complementa la primera cosa, otra segunda cosa. Ya no es muy minimalista, es un poco... como bipolar.
ejemplo más claro es este de... Repito, Entonces, en esta pieza que acabo de tocar, eran un par de pequeñas ideas, ¿no? Otra de las piezas que acompañó este momento creativo mío de hace 20 años es esta otra que también tiene unas ciertas similitudes en cuanto a los elementos que utilizamos para esa creación, ¿no? Y sí es verdad que, al igual que la meditación, tienes que entrar en una especie de trance interno. Yo me doy cuenta que sobre todo cuando toco música mía que me sé bien, o no, o música de otros que me aprendí muy bien, cuando estás pendiente de tocar las notas, cuando estás dudoso de qué es lo que hay que hacer, cuando no sabes muy bien cómo resolver las cuestiones técnicas, no ocurre eso. Es más difícil que eso ocurra. Pero cuando realmente una obra que estás tocando, una música que estás tocando, sabes exactamente cómo es, pasas, digamos, a una siguiente fase, que es en la de que tú tienes que tener un sentimiento. Hace poco examinábamos en el conservatorio a una alumna que había acabado todos los estudios en el conservatorio con las más altas calificaciones. Se presentó a un concurso para conseguir más premio, para conseguir un premio, más nota, y no nos emocionó. Entonces no la aprobamos, no le dimos el premio. O debería de haber pasado eso. Lo que quiero decir es que hay un momento en el que tenemos que trabajar con las emociones. Entonces la emoción tenemos que sentirlas, el que está tocando, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo llevo por aquí, pero traigo un par de instrumentos más. Sí, ¿no? Cambiamos, ¿no? Bueno, esto es una guitarra. Guitarra española que llaman, cuerdas de plástico, ¿sabes? No lleva las cuerdas metálicas ni nada. No se toca con púa. Bueno, este es un instrumento, que llamamos una guitarra española, es un instrumento que se desarrolló a mediados del siglo XIX, con esta forma que lo conocemos ahora, ¿no? Pero esto viene de un instrumento más antiguo, bueno, de una evolución
podríamos estar aquí mucho rato hablando de ese asunto, ¿no? No quiero extenderme. Pero esta es la abuela de la guitarra, que es una vihuela. Y yo recuerdo que cuando iba al cole me aprendí la palabra por aquello del H intercalada. Nadie sabía lo que era una vihuela entonces. Sí, bueno, un instrumento antiguo. No había realmente vihuela, la vihuela desapareció. Fue un instrumento que fue el instrumento más de moda en el siglo XVI en España. Era el instrumento de los músicos de las cortes, del emperador y de todos los nobles, ¿no? Hay un montón de música fantástica, de una calidad brutal, de buena música, emocionante, tremenda, escrita para este instrumento, este instrumentito, ¿no? En el siglo XVI era el instrumento, ya os digo, el instrumento culto que había en España. No se había inventado el piano, entonces claro, antes del piano se usaba esto. En el resto de Europa se utilizaba también otro instrumento muy parecido, que era el laúd renacentista, que no tenía forma de 8, tenía forma de pera, no tenía la tapa plana, sino que más bien la tapa era abombada, pero las cuerdas eran el mismo número de cuerdas, la afinación era la misma, y la música que tocaban los compositores italianos o ingleses o alemanes, franceses, era el mismo género de música que se hacía en España con la vihuela, lo que pasa es que utilizaban el laúd. ¿Por qué no se utilizó el laúd en España? Porque el laúd era de los moritos, y aquí el morito nunca estuvo bien visto, y menos 4 días después de que nos consiguieran echar de aquí aquellos nuestros abuelos, ¿no? Nosotros, por suerte, no tuvimos que echar a nadie. Bueno, entonces es un instrumento que me regaló un exalumno, porque él no dejaba el instrumento, porque había tenido problemas cervicales y no iba a poder tocar, y entonces un día me llegó a casa con un montón de libros y con la vihuela, y me dice, no, para ti. Y yo, pero bueno, Marco, por favor. Dice, no, si algún día la necesito ya te la pediré, yo no la voy a tocar. El caso es que yo tampoco tengo mucho tiempo para tocarla. Y cuando surgió la cosa de venir aquí, dije, mira, me voy a llevar también la vihuela. Y abrí el estuche, y nada más abrir me echó una mirada horrible. Horrible. Me tienes aquí abandonada, que no sé qué, me dijo unas cuantas cosas. La primera cuerda, que es una cuerda sencilla, las cuerdas son dobles, ¿no? En realidad son 6. Bueno, lo podríamos ver, pero bueno. Son 6 cuerdas dobles. La primera no, la primera es sencilla. La primera estaba totalmente floja. Las quintas y las sextas estaban totalmente flojas, se habían aflojado solo. Lleva una clavija directa, esto es un trozo de palo que va ahí metido. No es como las guitarras que llevan una cosa que desmultiplica. No, esto es un trozo de palo directo ahí, ¿no? Entonces, como llevaba tanto tiempo sin hacerle caso, se le habían soltado las cuerdas, bueno, horrible. Y me puse y dije, bueno, oye, que me dijo Nuno, ¿qué tal? Le expliqué, ¿no? No, esto parece tontería, pero con los charangos se nota mucho más. Sí, tienen una cierta personalidad los instrumentos, ¿no? A veces no quieren sonar. Es igual, puedes estar unas horas intentando afinarlo y no lo afinas, ¿no? Otras veces no hace falta que hagas nada. Llegas y está afinado, como me hizo la guitarra hoy. Estaba totalmente afinada. Hacía días que no le hacía caso. Bueno, el caso es que después de un rato conseguí que la vihuela está afinada, ¿ves? No tuve que tocar nada las clavijas. Es fantástico, ¿no? La música para la vihuela se escribía en tablatura. Entonces hay que aprender a utilizar otro tipo de grafía. Bueno, la mayoría de los guitarristas a mitad del camino ya saben hacerlo, ¿no? Es una música que además trabajamos con los alumnos en el conservatorio, este tipo de repertorio, pero con una guitarra, ¿no? Lo que ocurre es que es muy difícil memorizar esta música, porque es muy densa y muy copiosa, muy compleja, ¿no? Entonces, yo por suerte, siempre que toco, procuro tocar cosas de memoria, ¿no? Me traje unos papeles que seguramente no haré caso de ellos. Hay una que me sé, porque la aprendí hace mucho tiempo. Entonces voy a tocar esa. Es una fantasía, ya veréis que es una cosa fantástica, de un compositor español del siglo XVI.
siempre. Hay un montón de inmensos autores y compositores en la historia de la música tremendos, ¿no? Qué sé yo. Se me ocurren 4 o 5 nombres que todos sabréis, ¿no? Entonces, hay una cosa obligatoria, que es que siempre hay que tocar algo de Bach, Johann Sebastian. Claro, se me había olvidado. Voy a tocaros un trozo pequeño de una obra de Bach escrita para violonchelo. Es un preludio de la primera suite de violonchelo de Bach. Sabéis que lleva BMW tal, siempre, ¿no? Bach es BMW no sé cuánto. Bueno, BWV, esta es la 1007. Preludio de la primera suite para violonchelo solo. Y es perceptivo, hay que tocar bajo. Ah, esta salía en un anuncio en la tele. Sí, no suena. Sí, es que a veces la gente dice, ¡ay, esa es la del anuncio! Y es verdad, salía en un anuncio. Siempre hay que tocar bajo, sí. Bueno, y ahora me voy a ir al charango, que es otro instrumento diferente. Es un instrumento un poco conflictivo para según qué ambientes. Sí, ahora os cuento. Es un instrumento tradicional de los Andes. Es un instrumento conflictivo porque, por ejemplo, antes de la llegada de los invasores europeos a América, yo cuando estuve allí la primera vez, un tipo me llamó la atención.
había invadido, como era español. Y entonces yo le pregunté por sus apellidos y le dije que hablara con sus abuelos. Que yo era la primera vez que iba. Bueno, el caso es que no había instrumentos de cuerda en las culturas precolombinas. No había. No sé si el berimbau, yo creo que es africano. Entonces, cuando llegaron los españoles, los indígenas, que eran gente muy lista, copiaron los instrumentos. Entonces los españoles fueron con las guitarras barrocas, que eran instrumentos que tenían 5 cuerdas y que se tocaban al rasgueo. Y era el instrumento más popular en el barroco español, ¿no? Y, bueno, en el siglo XVI, cuando 1492 es el siglo XV, ¿no? Pero muy al final, muy al final. La vihuela, seguramente llevaron vihuelas, ¿no? Pero si os dais cuenta, la arquitectura colonial es barroca, ¿no? Seguramente los instrumentos que influenciaron la música de allí eran instrumentos barrocos también, ¿no? La guitarra barroca era un instrumento que tenía 5 cuerdas, y la gorda estaba en el centro. Lo mismo que este, ¿no? Este es un instrumento andino. Siempre da mucho problema, porque los peruanos dicen que es un instrumento estrictamente peruano. Los bolivianos dicen que es un instrumento de Bolivia. Y andan a la gresca con esto. A mí también me da igual, ¿eh? Este, no sé. Tiene otro problema también, ¿no? Que tiene un animalito atrás, ¿no? Que lo tienen que matar para hacer esto. Pero hay gente que le disgusta. Entonces... Bueno, a lo mejor estaba muerto ya, porque lo contrario. A lo mejor estaba muerto. Hombre, yo también tengo otra explicación, ¿no? Cuando la gente me dice, qué pena, oye, tal. Digo, mira, normalmente un armadillo, vale, está bien, lo mataron, se lo comieron seguramente, porque creo que se hace una sopa, o se hacía, ¿no? Pero luego el animalito se hace polvo y entra en la tierra y es un nutriente para los manzanos, ¿no? O para las frutas que hay allí, ¿no? Este yo lo tengo de hace 30 años, y aquí está. Yo me moriré, que creo que va a ser seguro que me muero, y esto a lo mejor aguanta. Bueno, es una ventaja que tiene, ¿no? Este sí que es un instrumento que da mucho para la improvisación, por lo menos a mí me vale mucho, ¿no? Y esto que decíamos antes, de dejar que se produzca algo, escucharlo con atención y completarlo. Lo acabo de inventar. Esto no se debería haber inventado.
para volverme andino.
Gracias, Venga. Felices fiestas. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Hay comida. Está hambre sí, tal. Y nada. Gracias a Rodrigo, gracias a Ana que tuvo que marchar. Gracias a Moisés. Gracias a mi mujer. Sí, no.